Damos inicio entonces, siendo las 4:05, vamos a ir dando inicio a la 14ª edición de las charlas abiertas organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Procesal, con referentes fundamentales de nuestra disciplina en el mundo. Hemos recabado y tenido charlas y diálogos con grandes referentes de derecho, como el que hoy también nos acompaña. Es una iniciativa que ya lo dije la otra vez, que tuve el placer de dialogar con otro excelente referente al razonamiento probatorio como Jordi Ferrero Beltrán, una iniciativa que cabe felicitar a la Asociación Argentina por esa iniciativa, a Jorge Rojas, que preside y tuvo la idea de seguir adelante con estas charlas, y al equipo técnico de la Asociación Argentina, técnico legal y técnico informático de la Asociación Argentina, prácticamente, que está en todos los detalles, especialmente por nombrar a 2 o 3 personas, a Romina Moreno, que están mencionadas en todas estas charlas porque hace un trabajo realmente excelente e imprescindible para que esto se haga bien, a Victoria Chaik, que trabaja también con ella, y a José María Salgado. Hacen realmente un trabajo fundamental para que esto funcione de la manera que está funcionando y tenga la repercusión que está teniendo, afortunadamente. Hoy contamos con la presencia de un amigo, pero un destacadísimo referente del derecho procesal en el mundo, como es el profesor Jordi Nieva Fenol. Como bien saben, es catedrático de la Universidad de Barcelona, es autor de muy valiosas y muy influyentes obras de teoría general del proceso, de casación civil, ha tocado temas de razonamiento probatorio, ha tocado y se ha involucrado muy seriamente en discusiones sobre la relación del derecho procesal y la administración de justicia con otras disciplinas, disciplinas del conocimiento como las neurociencias, la inteligencia artificial o la psicología del testimonio. Es además, yo diría, un investigador que combina algo así como la revisión crítica de los temas clásicos con alguna forma de recepción anticipada de los problemas modernos, siempre de la relación que puede tener el derecho procesal, sea con las teorías más tradicionales, que hoy las vamos a enfrentar, como con los avances tecnológicos, científicos y su vinculación con el proceso. Es decir, un investigador que combina muy acertadamente, muy adecuadamente la revisión del pasado y la anticipación del futuro, se puede decir. En lo que hace a esta charla, bueno, diría muy sintéticamente que estamos ante un referente imprescindible del razonamiento probatorio en el mundo. Nos honra realmente con su presencia hoy para que podamos hablar básicamente de su teoría de revisión crítica de las ideas generalmente establecidas sobre la carga de la prueba. Así que, Jordi, buenas tardes, noches, nos honrás con tu presencia, es un gusto que estés con nosotros. Bien, buenas noches aquí, a pesar de que todavía verán en el lado izquierdo de sus pantallas que me está iluminando el sol. Dentro de poco pues ya se esconderá porque aquí pues son las 9 y casi 10 de la noche. Bien, yo en primer lugar querría agradecer pues la invitación a este debate a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, con la que tanto me une, que tantas veces pues ha contado conmigo presencialmente, a distancia, con relación con sus miembros, consultas que nos hacemos, debates que abrimos por mail o por cualquier otro canal. Verdaderamente es un contacto muy, muy fluido con la Asociación Argentina de Derecho Procesal, lo que además, pues efectivamente suma pues mis contactos con Argentina, ¿no? Que sobre todo han dependido de esa asociación y que siempre la verdad es que me han llenado de satisfacción. Lo único que lamento es no estar allí, naturalmente, ¿no? Porque cuando uno pues está en Argentina, la verdad es que uno lo pasa bastante bien, pues con su Malbec, con sus asados, con todo lo rico que ustedes tienen. Incluso cuando uno va a Tierra del Fuego, pues uno
puede disfrutar de la merluza austral, ¿no? Que es una auténtica maravilla, ¿no? De la centolla aquella que tienen, ¿no? Y bueno, y todo eso, pues la verdad es que también enriquece el espíritu porque alimenta el cuerpo, ¿no? Y al final el cuerpo es lo que genera el espíritu, ¿no? Y eso ciertamente pues hace una sensación al visitante pues verdaderamente inolvidable que naturalmente pues suma a la hora de generar ciencia. Claro que sí. Yo siempre recomiendo a mis discípulos cuando me dicen, bueno, ¿cuántas horas tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer? Yo siempre les digo lo mismo. Miren, cuando estén cansados, váyanse a tomar una cerveza. Es decir, no sigan, porque la ciencia pues se genera realmente con trabajo seguido, pero también con ocio, también con descanso, ¿no? Porque es necesario descansar para poder generar buenas ideas después, ¿no? Bien, además querría pues mencionar naturalmente a Jorge Rojas, que me contactó para hacer esta charla muy amablemente, a Eduardo Teiza, ¿no? A nuestro presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, con el que siempre pues estoy en contacto, y además pues naturalmente a la persona que tengo aquí delante, ¿no? Que es Alejandro Giannini, ¿no? Una persona queridísima también por mí, que también estuvo aquí en Barcelona y, bueno, y con quien también hemos tenido muchas experiencias doctrinales y personales en las ocasiones que nos hemos visto, que desde luego pues hacen que el cariño y el afecto a la hora de hacer esta conferencia sea verdaderamente máximo. Y lo cierto es que si sigo citando a todos los amigos que estoy viendo que están entrando aquí en el chat, la verdad es que me pasaría toda la conferencia hablando solamente de amigos argentinos y creo que no me han invitado para esto, con lo cual voy a iniciar ya pues a tratar este tema, que es un tema verdaderamente complicado, muy difícil. Ya ¿Me les digo, ¿eh? permites, ¿Cómo me no? permites dispararte una pregunta de arranque Venga. que creo que te permitiría sintetizar, porque claro, estamos hablando, eh, vamos a hablar de un trabajo que Jordi Nieva ha publicado recientemente en una obra que tuve el placer de acompañar en coautoría con Jordi Ferrer, Jordi Nieva, que nos acompaña, se llama Contra la carga de la prueba, y ha desarrollado en esa obra una teoría crítica, una serie de reflexiones críticas sobre la teoría más tradicional de la carga de la prueba, y una pregunta que me pareció ideal para disparar la esencia de tu planteo es una pregunta que me surgió de la lectura, tanto de tu trabajo como también del trabajo de Michele Tarufo, que es ¿cómo te imaginas un mundo sin carga de la prueba? Pues sí, efectivamente, claro, para mí ahora mismo es sencillo imaginar un proceso sin carga de la prueba, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta las personas que nos están escuchando que mi reflexión no es de ahora. Es una reflexión que me ha llevado aproximadamente casi 13, 14 años llegar a esa conclusión y cuidado, y atreverme a exponerla en público, porque cuando uno dice algo tan contraintuitivo y tan contra la tradición, pues lo cierto es que uno se expone a que le caigan pedradas de todas partes, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también uno piensa, bueno, es que si no lo hago, si no lo expongo, si no lo digo, pues evidentemente pues aquí no se genera debate y a lo mejor pues seguimos mucho tiempo más con algo que yo creo que verdaderamente es un error, ¿no? O es algo pues que está realmente mal expresado, porque ciertamente se puede imaginar perfectamente un proceso sin carga de la prueba, porque se resuelve exactamente igual. Es decir, no hay ningún tipo de diferencia a la hora de no considerar esta institución. Pero para entenderlo, tengo que explicar lo que es la carga de la prueba, porque yo una de las cosas que he detectado durante todo mi estudio de estos años, y voy a explicar por qué, es que no había un concepto claro de carga de la prueba en la doctrina. Es decir, cuando yo leía la doctrina en español, no solamente la doctrina española, sino la doctrina en español, yo me imagino que exactamente igual que otras personas que se han puesto a mirar este tema, me encontré con varias definiciones diferentes de carga de la prueba que no eran conciliables entre sí. Me di cuenta que era un concepto que no era exactamente bien entendido, ni en la teoría ni probablemente en la práctica. Quizás en una de sus acepciones, que es la que voy a explicar ahora, sí, pero luego lo que había era bastante confusión. Voy a confesar la verdad, hasta a mí mismo me costaba explicarlo en clase, este concepto, porque claro, cuando explico algo
intento hacerme entender. ¿Y cómo puedo hacerme entender sobre una cosa que ni yo mismo he entendido hasta el final porque no tengo un buen referente, ¿no? Claro, ese Siempre es es un buen indicador eso. Lo que uno no puede efectivamente, explicar probablemente tenga un problema de base. es un problema efectivamente tremendo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué hice? Pues me tuve que ir a la fuente, me tuve que ir a no solamente a la doctrina alemana, que es la que, como voy a explicar ahora, pues es la que genera, digamos, toda la discusión, sino también a las obras antiguas, es decir, a las obras medievales sobre la cuestión, tratando de ver qué concepto se tenía en la Edad Media de carga de la prueba y qué concepto se generó en el siglo XIX en Alemania sobre carga de la prueba. De ahí es cuando me empiezo a encontrar una serie de sorpresas que voy a resumir muy brevemente porque el trabajo está publicado. Además, anuncio nuevo artículo para dentro de muy pocos días sobre el tema y hoy en esta misma conferencia les voy a hacer un avance de las conclusiones que saco también en ese artículo, que además hasta quién sabe si puede hacer una segunda edición de nuestro libro, querido Leandro. Estoy seguro que la editorial estará encantada de seguir adelante con este libro que tanto ha vendido. Pero bueno, lo que les decía, ahorrándoles toda la historia, que es entretenida, es bonita, es muy curiosa, ¿no? Pero ahorrándoles toda la historia, aquí lo que hay que explicar bien es que hay dos conceptos de carga de la prueba, no uno solo, sino dos. Uno es el concepto de carga subjetiva de la prueba, que es el concepto clásico. Es el concepto que casi todo el mundo entiende. Y es también coincidente con el concepto medieval de onus probandi. Cuando en la Edad Media se habla de onus probandi, cuidado, no en Roma, en la Edad Media se habla de onus probandi, ahí se está hablando de carga subjetiva de la prueba. Y que si alguien es estudioso del derecho anglosajón y quiere compararlo, me estaría refiriendo a la burden of production. ¿De acuerdo? Sería exactamente eso. ¿Qué es? Pues bien, eso tan sencillo que seguro que han escuchado ustedes varias veces, de que el demandante tiene que probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes de su pretensión. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues bueno, pues ahí tenemos una explicación de lo que es la carga subjetiva, ¿no? Es decir, un reparto de las obligaciones, entre comillas, probatorias entre las dos partes. Es decir, yo reclamo, para que se entienda bien, yo reclamo un crédito, por tanto tengo que probar que el crédito existe. Pero aquí a quien se lo reclamo, que es el demandado, tendrá que probar que ha pagado el crédito, hecho extintivo, o que yo le engañé, hecho impeditivo, o bien que el crédito está prescrito, hecho excluyente. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que probar eso. Eso yo creo que lo entiende todo el mundo y no da ningún problema. Pero claro, empiezas a ver que algo pasa, o por lo menos a mí me llamó la atención, el hecho de que se hablara, fíjate de tontería, de inversión de carga de la prueba. De inversión de carga de la prueba. Porque claro, la inversión de carga de la prueba, ¿qué es? Bueno, pues es, si nos atenemos a la palabra, cuidado de lo que voy a decir, si nos atenemos a la palabra es que el demandado tendría que probar lo que dice el demandante y al revés. Es decir, si hubiera una inversión de verdad de la carga de la prueba, tendría que ser esto. Pero no es así. No es así. No hay ninguna inversión cuando se habla de inversión de carga de la prueba. En realidad no hay ninguna inversión. Lo que ocurre cuando se habla de inversión de la carga de la prueba es que en esas situaciones el demandante tiene que afirmar y quizás probar un poquito, porque si no lo tiene mal en el proceso, y el demandado tiene que esforzarse especialmente en demostrar que el hecho constitutivo no existe. Por tanto, que hay un hecho impeditivo, extintivo o excluyente. Es decir, es exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, no hay ninguna inversión de la carga de la prueba. Y esto me hizo pensar mucho. Digo, aquí está pasando algo. ¿Qué está pasando? Pues bien, investigándolo, me fui a la fuente de toda esta materia, que es Rosenberg. Leo Rosenberg. Es un libro que tiene 3 ediciones, una de 1900, esa es la primera, luego la tercera, que es la que hemos manejado casi todos, que es la de 1923, y que es su tesis doctoral. ¿De acuerdo? Y está traducida al castellano, pero sí se puede, merece la pena leerla directamente en alemán. Y ahí, ¿qué es lo que dice Rosenberg? Ahí Rosenberg lo que dice es que
en el estadio actual del proceso, esto es, con el sistema de libre valoración de la prueba, resulta que, según el ordenamiento alemán, el artículo o parágrafo, como dicen ellos, 286 de la ZPO, o sea, de la Ordenanza Procesal Civil alemana, pues dice una frase que ha pasado muy desapercibida, pero que es muy importante. Y ya verán por qué. La frase es la siguiente. Dice, el tribunal tiene que valorar toda la prueba tomando en consideración el contenido global de los medios de prueba de las partes, es decir, de las pruebas aportadas por las partes. Pero fíjense en esta expresión, el contenido global. Subrayo esto de global. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al legislador alemán ya no le interesa quién aporta la prueba, si la aporta el demandante o la aporta el demandado, sino que simplemente le dice al juez, usted valore lo que encuentre en el proceso. Y cuidado que aquí tenemos un cambio. Aquí tenemos un cambio. Ya no podemos hablar de la división de la carga de la prueba entre hechos constitutivos, impeditivos, extintivos o excluyentes, sino que tenemos que atenernos a lo que nos dice el legislador, que además se corresponde perfectamente con lo que nosotros vemos en la práctica. En la práctica, tú, Leandro, eres abogado y muchos de los que me están escuchando también, uno sabe perfectamente que no solamente cuenta con la prueba que uno aporte, sino que es posible que el demandado a lo mejor aporte algo que, oye, que te puede ser útil y lo puedes utilizar perfectamente, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Eso la doctrina italiana lo ha llamado principio de adquisición probatoria. También lo hemos llamado por esa misma razón la doctrina española. Se inventó el nombre que venda, pero viene de esta frase del parágrafo 286 de la Ley Procesal Civil alemana. Entonces, siendo esto así, insisto, ya no es importante quién aporta cada medio de prueba. Y entonces Rosenberg afirma esto. Esto ya no es importante. Por tanto, el contenido de la carga subjetiva, que es el clásico, ya no nos importa. Lo dice claramente, ¿eh? Ya no nos importa. Por tanto, es algo que además es coincidente con una conclusión de Jordi Ferrer. En esto sí que está de acuerdo, que dice que la carga subjetiva no tiene sentido. Pues sí, efectivamente, esto no tiene sentido. ¿Pero por qué existía? Se estará preguntando alguien. Es decir, ¿de dónde viene esto? Bueno, pues viene de un antiguo sistema, que es el sistema de valoración legal de la prueba, que es el que estuvo vigente en la Edad Media, en el cual aquello sí que tenía sentido. ¿Por qué? Porque en el sistema legal cada parte tenía que aportar su prueba. Más que aportarla, tenía que ofrecer su prueba al principio del proceso. Y no se concebía que el demandante no comenzara el proceso sin su juramento, sin una lista de testigos inacabable y sin una serie de documentos públicos que hicieran prueba plena. Eso es lo que se buscaba, la prueba plena. Y cuando uno no tenía eso, tenía un solo testigo, tenía un documento que no era público, por ejemplo, entonces lo que tenía era indicios o prueba semiplena. Había esa distinción, esos dos niveles de prueba, la prueba plena y la prueba semiplena. Y está muy claro lo que era, ¿eh? La prueba plena era el juramento, los dos testigos o el documento público, y la prueba semiplena era todo lo que no era eso, es decir, un solo testigo, un documento que no sea público o un litigante que habla pero no jura, ¿de acuerdo? Que declara pero no jura. Queda clarísimo lo que es, ¿eh? O sea, son dos niveles probatorios. Acuérdense de esto porque es muy importante para lo que voy a explicar después, ¿eh? Son dos niveles probatorios. Bueno, en ese escenario, ¿qué es lo que hacían los jueces? En ese escenario lo que hacían los jueces no era valorar la prueba. No valoraban la prueba en la Edad Media. Lo que hacían, aunque le va a sorprender a más de una, la contaban, la sumaban. Simplemente decían, vamos a ver, ¿cuántos testigos tiene la parte demandante? 8. ¿Y cuántos ha aportado la parte demandada? 10. ¿Quién gana? Pues el que pesa más, naturalmente. 10, la parte demandada. Que uno puede decir, pero no es posible que lo hicieran así. ¿Cómo que no es posible? Lean ustedes las obras de la época, lean ustedes las obras de derecho procesal del siglo XVII y del siglo XVIII y lean sobre todo ustedes a Bentham, el libro del Tratado de las Pruebas Judiciales. Lean las primeras páginas y ya verán cómo, aunque parezca increíble, sí que era así. Sí que era así. Pueden leer ustedes hasta Voltaire.
Voltaire, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un desconocido. También lo decía, esto es absurdo, no podemos continuar así. Y ahí es cuando nace el sistema de la libre valoración de la prueba, que ya, evidentemente, no depende para valorar la prueba, o mejor dicho, para dictar sentencia, no depende de quién haya aportado cada prueba, sino que sencillamente valora todo lo aportado conjuntamente, lo que decía antes, el contenido global de las actuaciones probatorias, lo que dice el 286 de la Ley Procesal Civil Alemana. Por tanto, fíjense, y esto me imagino que lo estarán entendiendo muy claramente, el sistema libre obliga, obliga a renunciar a la carga subjetiva de la prueba. El sistema libre te obliga a valorar todo en su conjunto con independencia de quién lo haya traído al proceso. ¿Lo ven, no? Creo que queda claro y no hace falta explicarlo más, ¿no? Vale. Este es el concepto clásico. Entonces, ¿ustedes qué creen que tendría que haber hecho Rosenberg al descubrir esto? Claro, cuando Rosenberg descubre esto, lo que tendría que haber hecho es simplemente decir, vale, pues se acabó la carga subjetiva. Pero no lo hace. Es formidable, no lo hace. Y te preguntas, ¿pero por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace si lo está diciendo una vez tras otra, una página tras otra? ¿Por qué no lo hace? Bueno, y aquí se pueden abrir varias hipótesis. Verán, esto de que la carga subjetiva no era útil, no era Rosenberg el primero en decirlo. Lo dijo antes Kohler y algún otro autor alemán. Ya se había dicho antes. Lo que pasa es que había habido un autor muy conocido por todos nosotros, que es Adolf Bach, que es el autor que influye más a Chiovenda después, de hecho es el que Chiovenda plagia directamente para hacer su libro. Lo digo ahora que no me está escuchando ningún italiano. Muchos descendientes de italiano, pero ningún italiano directamente, ¿no? Bueno, pues realmente Bach lo que hace es en 1872 critica eso que decía Barr y que decía Kohler, es decir, que la carga de la prueba ya no tenía sentido, lo critica y dice literalmente que esa conclusión le parece una necedad. Con estas palabras, necedad. Es decir, algo no muy elegante, que dices, hombre, Adolf Bach, ¿no? Un poco de educación, ¿no? Un poco de corrección, ¿no? Con los colegas. Claro, cuidado. 1872. ¿Cuántos años tiene Adolf Bach cuando dice eso? Tiene 30 años. Es un tipo muy joven, muy joven, con toda la energía y con todas las ganas de decir lo que pensaba y que la doctrina lo tuviera en cuenta. Y como es un autor que tuvo una repercusión posterior muy importante, yo parto de la base de que entre el arrastre de la tradición que siempre tenemos los juristas, que siempre pues cuesta mucho cambiar las cosas en derecho, ¿no? Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Y además lo que había dicho Bach, yo creo que el pobre Rosenberg no se atreve a anunciar la muerte de la carga subjetiva de la prueba y simplemente dice las ideas en su libro y lo deja ahí. Y lo deja ahí. Es formidable, de verdad, la historia, ¿eh? O sea, luego además consta que Bach y Rosenberg se conocían. Esto lo voy a explicar en el siguiente artículo que se va a publicar, ya lo verán, ¿eh? Se conocían, habían hablado, etcétera, discrepaban en algunos puntos sobre el tema de la carga de la prueba, pero en este justamente la carga subjetiva, que es la carga clásica, que es la carga que todo el mundo entiende, la que todo el mundo conoce, subsistió. Pero, ya ahora viene el problema principal. Ya viene el problema principal y es el que más cuesta entender probablemente. Porque yo creo que esto hasta ahora, dime si es que no, y lo repito, pero yo creo que hasta ahora esto más o menos queda claro, ¿no? No, creo que todos están esperando el desenlace de la reversión de todo esto en mantener una idea objetiva a partir de los famosos presupuestos fácticos de la norma Efectivamente. favorable. Bueno, todo el mundo está esperando la bomba final. Bueno, pues ahí, Ese desenlace, el la espada desenlace. final. Ahí voy. Pero esa es la más difícil de encontrar, porque ahí, o de explicar, y lo voy a hacer y espero que se entienda también, ¿eh? Porque ahí es donde toma causa el título de mi ponencia de hoy.
porque realmente lo que hace Rosenberg ahí es un acto de nostalgia, un acto de auténtica nostalgia. ¿Por qué? De alguna forma siente que, hombre, ¿cómo va a desaparecer la carga de la prueba? Algo tiene que quedar de esto, ¿no? O sea, no puede desaparecer la carga de la prueba, ¿no? Y entonces recurre a un concepto que hacia finales del siglo XIX, un procesal penalista que se llamaba Glasser, Julius Glasser, había anunciado, que era ese concepto de carga objetiva de la prueba o carga material de la prueba, o, con una expresión muy indicativa, y recuérdenla, carga de averiguación de la prueba. Y esto es importante tenerlo en cuenta, para entender lo que es. Muy bien, ¿qué es esto? ¿O en qué consiste? Pues bien, Glasser se encuentra con un problema en el proceso penal. En el proceso civil todo cuadra, ¿no? O sea, si uno no aporta la prueba, pierde. Den por hecho que es así, que ya sabemos que ya no es así, ¿eh? O sea, pero den por hecho que si uno no trabaja en el proceso, pues pierde, ¿no? Suele ser así, además, ¿no? Pero en el proceso penal se encuentra con una paradoja. Se encuentra con que una de las partes, la principal de hecho, que es el reo, aunque no pruebe nada, resulta que puede ganar el proceso, porque se le tiene que probar la culpabilidad, ¿no? Y entonces dice, hombre, entonces esto querría decir que en el proceso penal no hay carga de la prueba. ¿Cómo se explica esto? O sea, una parte sin carga de la prueba. Claro, al tipo se le hace un nudo en el cerebro. Y entonces se intenta sacar otro concepto para decir, no, no, si carga sí que hay, pero es otra cosa diferente. Además, él se encuentra con la dificultad de explicar por qué esto es así, ¿no? O sea, por qué hay una parte en el proceso penal que no tiene que probar absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿cómo lo pruebas, ¿no? Y entonces él dice, bueno, vamos a ver, es que en el proceso penal lo que existe es una carga de averiguación, es la carga objetiva, ¿eh? Una carga de averiguación, es decir, lo que existe es la obligación, llámenlo así si quieren, de probar los hechos de la acusación. Que dices, ajá, o sea, tenemos que averiguar los hechos de la acusación porque si no, no podemos condenar. Vale, lo entiendo, se entiende, ¿no? Muy bien, de ahí viene el tema. Y entonces Rosenberg rescata eso de Glasser y entonces formula lo siguiente. Dice que la carga de averiguación o carga material o carga subjetiva, lo que en realidad es una especie de campo de operaciones de la carga subjetiva. Que dices, pero vamos a ver, ¿no habíamos creído que la carga subjetiva ya no valía? No. Dice, la carga objetiva lo que hace es establecer, para que ustedes lo entiendan, una especie de mapa al juez, de mapa de hechos que tiene que probar, ¿no? Un mapa de los hechos. Perfecto. Y entonces, lo que te está diciendo la carga objetiva es qué hechos se tienen que probar en el proceso para poder dictar una sentencia. Eso es lo que te está diciendo la carga objetiva. ¿Qué hechos se tienen que probar en el proceso para que se pueda dictar una sentencia? Y cuidado, y aquí es donde se plantea el problema, no solamente qué hechos se tienen que probar, sino en qué medida deben estar probados. Es decir, cómo debe ser la convicción del juez para darlos por probado. Claro, una cosa va con la otra. Una cosa va con la Sí. otra. Es Hay una evidente, ¿no? relación, dices tú, inescindible entre la carga y el estándar aplicable. Y de hecho Ahí pueden voy. llegar a ser, Ahí voy, en tu claro. visión, dos cosas distintas. Claro, ahí voy, ahí voy. Que claro, que ahí lo que pasa es que ya estamos dando un salto argumental que yo creo que es insalvable. Es decir, ahí estamos pasando del concepto de carga como la carga de una parte o de otra para probar un hecho, que eso lo entendemos todos, y de repente pasamos al concepto de carga objetiva, que sería más bien, más que una carga, sería una especie de peso probatorio.
Es decir, qué peso probatorio tiene que tener una prueba para dar por probado un hecho. Y efectivamente de eso es de lo que se encarga la carga objetiva, es decir que cómo o en qué medida se tienen que probar los hechos en el proceso. Es decir, qué nivel probatorio, qué nivel de convicción tiene que alcanzar el juez para probar los hechos en el proceso, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es esto, es un listado de hechos y en qué medida deben probarse esos hechos, qué nivel probatorio deben alcanzar esos hechos. Y disculpen que los repita tantas veces, porque lo que voy a decir ahora es más complicado y quiero que recuerden lo que estoy diciendo. Es decir, tengo que saber qué nivel probatorio, qué nivel de convicción tengo que alcanzar para probar los hechos. Y ahí, como decía perfectamente el profesor Leandro Giannini, claro, nos estamos desplazando a una cuestión que efectivamente los anglosajones también relacionan con la carga de la prueba, lo que ellos llaman la burden of persuasion, que sería la carga objetiva, es exactamente lo mismo. Y ahí es cuando, tanto en derecho estadounidense como en derecho alemán, por ejemplo, tenemos que establecer qué nivel de convicción tiene que tener el juez para dar por probado un hecho. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ese nivel, pues en definitiva es pues el nivel de la probable cause, por ejemplo, de la causa probable, que es muy bajo, ¿no? O el nivel, pues evidentemente más alto de la clear, o mucho más alto de la clear and convincing evidence, o el nivel máximo, que sería el de la el beyond any reasonable doubt, ¿no? El de más allá de toda duda razonable. Y estaría el nivel, digamos, más reducido, el nivel del 50%, el nivel, pues, que en definitiva, pues, basta para el proceso civil, que es el de la preponderance of evidence, ¿no? De la probabilidad preponderante o balance of probabilities, lo que dicen en el Reino Unido, y que es exactamente lo mismo. Pero claro, fíjense, aquí ya no estamos hablando de quién tiene la carga de probar. Aquí estamos hablando de qué peso tiene que tener cada convicción, que es una cosa distinta. Y hasta aquí creo que hemos ido siguiendo el hilo, ¿no? Claro, con lo cual la carga objetiva se encarga de algo que no tiene nada que ver con lo de la carga subjetiva. Es decir, no tiene nada que ver con el concepto clásico de la carga de la prueba, que es el que he explicado antes y todo el mundo ha entendido. Es otra cosa. Y Rosenberg se da perfecta cuenta. Entonces, intenta salvarlo, y esto es muy curioso, intenta salvarlo relacionándolo con lo de la carga subjetiva, diciendo, bueno, es que con la carga objetiva lo que también vemos es a qué parte le va a perjudicar el hecho de que no se pruebe un hecho. Y claro, y uno piensa, pero ¿esto es necesario realmente saberlo a priori? ¿Es necesario establecer un concepto de a quién le va a perjudicar la prueba, perdón, la falta de prueba de un hecho, la Beweislosigkeit, que dicen los alemanes, es decir, la ausencia de prueba de un hecho? ¿Esto realmente es necesario? Entonces él dice que sí, que claro, que lo que tenemos que hacer es ver qué hechos tenemos que probar y qué nivel tenemos que alcanzar. Porque eso es importante, naturalmente, para las actuaciones, para que las partes sepan hasta dónde tienen que llegar y para que el juez sepa también, naturalmente, hasta dónde tiene que llegar. Y es importante también a los efectos de la prueba de oficio. Es decir, o sea, para saber, pues, si el juez puede probar de oficio y qué nivel probatorio también tendría que alcanzar eventualmente el juez si pudiera probar de oficio. ¿Vale? Pero claro, todo esto, ¿qué es? Pues todo esto a mí me parece que no es carga de la prueba. Porque todo esto, si yo no lo tengo mal entendido, cuando hablamos de niveles de convicción, estamos hablando de razonamiento probatorio. Estamos hablando del resultado de ¿qué? De la valoración de la prueba. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de carga objetiva, en realidad estamos hablando de valoración de la prueba. Porque la valoración de la prueba, ciertamente, se centra en eso. En cuál es el nivel de convicción que hay que alcanzar. Jordi Ferrer, por ejemplo, está harto de hablar de los estándares de prueba y va a publicar dentro de poco pues, un libro al respecto. Y eso es valoración de la prueba. Eso es justamente
la actividad de valoración de la prueba, ¿no? Y entonces dices, bueno, si la carga objetiva equivale a la valoración de la prueba, ¿por qué le estamos llamando de dos formas diferentes a lo mismo? Claro, si estamos de acuerdo que el contenido de la carga objetiva es lo que estoy describiendo, eso es la valoración de la prueba. Si eso es así, ¿por qué le damos dos nombres? No tiene sentido, ¿no? Es Entonces, decir, si hay una regla de juicio en caso de incertidumbre, que para no ser redundante sería una regla que diría que si un hecho no está probado, no está probado. Digo para no ser si un redundante, hecho, pero básicamente eso. si En un el hecho no está proceso probado, no está entonces probado, ya me he hecho. habría hechos a demostrar a efectos de hacer efectivo el mandato jurídico para el que el hecho es una hipótesis, el mandato abstracto para el que hecho es una hipótesis, hay hechos en el proceso, si llegan a ser probados, el mandato de la ley se concretiza, si no lo son, no se concretiza, pero eso no tiene que ver con la asignación subjetiva y en tu teoría la idea sería redundante si es simplemente una regla de juicio en caso de incertidumbre que dice que si un hecho no se probó, no se probó y por Claro, lo tanto no se puede aplicar la norma que tenía ese hecho como presupuesto fáctico de aplicación, ¿no? claro, y la verdad es que decir si un hecho no se probó es que no se probó, pues claro, es que estamos diciendo algo como que no sé si el cielo es azul, es que es azul, ¿no? Sí, bueno. O si el agua, es que es agua, ¿no? O sea, claro, es algo pues completamente redundante y tautológico. Entonces, claro, mi pregunta final es, pero vamos a ver, ¿Rosenberg se da cuenta de esto? Rosenberg es consciente de lo que está diciendo, o sea, de las consecuencias de lo que está diciendo. Y la respuesta es que claramente no. Él no es consciente. Y lo voy a demostrar. Él dice que el concepto de carga objetiva es útil, salvo en tres situaciones. Y esto es muy importante. Salvo en tres situaciones. La primera situación, cuando un litigante jura. Cuidado porque él todavía está pensando en el antiguo sistema de prueba legal, ¿eh? Por tanto, claro, si un Uh-huh. litigante jura, se acabó porque ya ha reconocido la deuda, ya está, ¿no? Está pensando también en el proceso Sí. civil, ¿no? De acuerdo. Dos, cuando un hecho es notorio. Claro, si un hecho es notorio, no requiere prueba. Eso está claro y tampoco, también no hay ningún problema, ¿no? Y tercera excepción de la carga objetiva, es decir, cuando no se utiliza la carga objetiva. Lo está diciendo Rosenberg, no yo, ¿eh? Uh-huh. Dice Rosenberg que tampoco se utiliza la carga objetiva cuando el juez utiliza máximas de experiencia. Y cuidado porque aquí ya hemos mentado algo muy importante. O sea, que cuando el juez utiliza máximas de experiencia, la carga objetiva no se aplica. Y esto, insisto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque en la época de Rosenberg todavía se venía del sistema de prueba legal y se distinguía, como he dicho antes, entre la prueba plena y la prueba semiplena, es decir, lo que son las pruebas directas y los indicios o las presunciones, ¿de acuerdo? Entonces, claro, él al hablar de esta tercera excepción se estaba refiriendo a las presunciones, se estaba refiriendo a esa prueba semiplena. Pero claro, ¿qué nos pasa actualmente? Pues actualmente nos pasa algo que hace que esta conclusión de Rosenberg pues fuera algo que tenía una trascendencia que ni él mismo pensó y les diré por qué. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en 1967 Luis Muñoz Sabaté nos dijo que toda la prueba que practicábamos en el proceso era prueba de presunciones. Y esto a mí me parece cierto. ¿Por qué? Porque abolido el régimen de prueba legal, ya no hay pruebas plenas y semiplenas, sino que todas las pruebas se tienen que valorar libremente. Es decir, en nuestro sistema ya dos testigos no son prueba plena, son dos testigos que hay que valorar libremente. Por tanto, no tienes pruebas plenas. El juramento, en muchos ordenamientos, ya no es prueba plena. Lo hemos perdido. En España, desde luego, lo hemos perdido, ¿no? El documento público, eso es lo único que conservamos algún resto en algún ordenamiento, pero tampoco tiene la fuerza probatoria que tenía antes, ¿no? Con lo cual, actualmente, toda la prueba
se valora con máximas de experiencia, es decir, con el razonamiento, con el sentido común, con el razonamiento probatorio que estábamos hablando, ¿no? Bueno, y entonces, claro, si esto es así, y dices, bueno, pero lo ha dicho alguien más que Muñoz Sabaté, y les puedo decir, sí, lo ha dicho Jordi Nieva, vale, pero lo ha dicho alguien más que Muñoz Sabaté y Jordi Nieva, pues sí, miren, lo ha dicho nada más y nada menos que un autor alemán llamado Bender, que escriben una obra junto con otro que se llama Nack y otro que se llama Troya, que se llama Averiguación de hechos ante el juez. Y efectivamente, ya desde el año 1980 y luego lo reiteran en 2007, también hablan de que actualmente, abolida la prueba legal, toda la actividad probatoria es presuntiva, si quieren ustedes expresarlo así. Es decir, que toda la prueba hay que valorarla libremente de acuerdo con las máximas de experiencia, naturalmente, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes el alcance que tiene esto. Si esto es cierto, claro, ¿qué pasa? Que una de las excepciones, de las tres excepciones que ponía Rosenberg a la carga objetiva, claro, se hace general. Se hace general. Y claro, de repente dices, bueno, la carga objetiva o es un concepto redundante en la valoración de la prueba, o bien, que es lo que yo digo, o bien, si hacemos caso a Rosenberg, resulta que no la podemos utilizar cuando usamos el sistema de libre valoración de la prueba. Y claro, y si esto es así, pues hemos acabado, ¿no? O sea, simplemente no hay ni carga subjetiva, como ya he dicho antes, ni tampoco hay carga objetiva. Pero añado una idea más y ya prácticamente concluyo. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero cuidado, 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 porque la carga, que esto es lo que dice nuestro amigo, ¿no? Que dice, bueno, cuidado, porque claro, la carga objetiva todavía tiene una importancia. Claro, ¿por qué dice Jordi Ferrer esto? Claro, porque la carga objetiva es la burden of persuasion, es la que estudia los estándares probatorios, claro, que es realmente el objeto de su estudio. Claro, él o bien dice no le llamemos más carga objetiva, que eso es un poco lo que él y yo hemos hablado alguna vez, incluso en Perú lo hablamos la última vez, o bien no hablamos de estándares, ¿no? Claro, en lo primero estamos de acuerdo. En lo segundo, yo estaría muy de acuerdo, pero Jordi Ferrer no. Jordi Ferrer quiere hablar de estándares. ¿Por qué? Porque él piensa que esos niveles probatorios, ¿no? Que les he dicho antes, esa, la probable cause, la preponderant evidence, la clear and convincing evidence, el beyond any reasonable doubt, que todo eso ayuda a los jueces y que además se puede objetivar. Y él ha intentado objetivarlo y en la obra que va a publicar ahora estoy deseando leerla por ver si verdaderamente es capaz de objetivar esos parámetros de valoración, es decir, esos estándares, ¿no? Yo creo que no, pero me estoy arriesgando mucho diciendo esto, ¿eh? O sea, porque no lo he leído. Yo creo que no. He Vamos, leído, he vamos a leído, darle el beneficio de la duda, pues. claro, pero he leído lo que publicó en 2018 en el congreso que organizó en Girona. Y ahí se lo dijo Daniel González Dagier y se lo dije yo también. Hay parámetros que son subjetivos. Es decir, él hace un esfuerzo tremendo, encomiable, muy bueno además, ¿eh? Muy, muy bueno. Un esfuerzo que además ni siquiera ha hecho la doctrina estadounidense, ¿eh? Lo hace él y eso se lo tenemos que deber a Jordi Ferrer. Tiene mucho mérito. Pero al final entra en parámetros de valoración que son subjetivos, con lo cual no tenemos esas certezas que buscábamos. Y claro, a mí, ¿qué es lo que me parece que ocurre? Y con esto ya sí que concluyo. ¿Qué es lo que me parece que ocurre? Miren, ocurren dos cosas. La primera, que estos estándares en Estados Unidos están enunciados fundamentalmente para orientar a los jurados, para que el jurado tenga una referencia en el proceso civil y en el proceso penal. Fundamentalmente sirven para eso, no sirven para otra cosa. Y ojo, y son muy discutidos por la doctrina estadounidense, ¿eh? Hay algunos que los creen perfectamente y otros que dicen cuidado, porque esto son cosas muy subjetivas y además el jurado no nos explica por qué ha seguido un estándar o ha seguido otro y sirven como puntos de referencia. Les diré como curiosidad que últimamente ha habido un estudio de unos autores que dicen, bueno, vamos a tratar de objetivar esto, ¿no? Vamos a tratar de ayudar al jurado y que el jurado evalúe si tiene una convicción más allá de toda duda razonable en función de la sensación de sorpresa que sentiría si le dijeran
que el acusado es inocente. Y entonces, si su sensación de sorpresa es muy alta, entonces evidentemente pues estaba convencido más allá de toda duda razonable, y si no, pues no. La Es un verdad, poco más que razonable, es una duda sensorial, eso, parecería esa, ¿no? claro, es que estamos hablando ya de un estado psicológico, estamos hablando de algo pues que verdaderamente no es muy científico, ¿no? Es una cosa de cómo te sientes. Pues mira, tengo frío, tengo calor, ¿no? Y que además va a ir de cada persona, pero no. Pero lo último que quería decir es que a mí me da la sensación de que con todo esto lo que estamos haciendo es otro acto de nostalgia, y de ahí el nombre de mi conferencia. ¿Qué queremos hacer con estos estándares que todavía existen en parte en nuestro derecho? Nosotros también tenemos la prueba prima facie, por ejemplo, ¿eh? Y también tenemos el más allá de toda duda razonable. ¿Qué es lo que queremos buscar con estos estándares todavía? Y que existen en Alemania con el llamado Beweismaß, ¿eh? Que también tienen esos mismos estándares, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues yo creo, amigos míos, que lo que estamos buscando es simplemente las seguridades que nos daba el antiguo sistema legal de valoración de la prueba. Con aquellos niveles probatorios, ¿se acuerdan de cuando se lo he dicho al principio, de prueba plena y prueba semiplena? En realidad estamos buscando aquello que, claro, que les hacía la vida muy sencilla a los jueces, evidentemente, ¿no? Porque era muy claro lo que era prueba plena y lo que no lo era, ¿no? Claro, actualmente en nuestros ordenamientos lo que hay son remedos de aquello que existió. Es decir, nosotros tenemos la prueba prima facie, que sería la prueba semiplena, la prueba que basta para ordenar una medida cautelar, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos pues la probabilidad preponderante, ¿no? Que sería pues digamos un nivel probatorio pues medio, pero claro, ¿cómo lo buscamos, no? Hay dudas ahí, ¿no? Y la prueba plena, es que no tenemos prueba plena. Teóricamente es la convicción del proceso penal. Hasta de prueba plenísima había hablado a Curcio, me parece que era, ¿no? No, pero volvemos otra vez a una convicción subjetiva. Nadie sabe si está convencido más allá de toda duda razonable. Es muy difícil de saber. Con lo cual yo creo que esto de los estándares es simplemente un acto de nostalgia que, ojo, que trata de facilitarle la vida a los jueces, pero que yo no creo que se vaya a saldar con éxito con las reservas que me ofrece la próxima publicación del libro de Claro. Jordi. Coincido en que la verdad que estoy ansioso por esa obra, ya lo hablé con él en la otra charla, es realmente muy, muy valioso el análisis de los estándares y creo que puede ser algo que puede por lo menos brindar claridad donde hasta en los latitudes que han desarrollado por necesidad más estos estándares, no existe esa claridad necesaria. Así que yo confío en que le estoy dando el beneficio de la duda a un gran autor para que despeje esas dudas y también voy a estar ansioso por leer esa obra. Tenemos un minuto para el cierre del Instagram Live de esta primera parte. A los que están conectados, nos volvemos a conectar inmediatamente. Ahora vamos a desconectar porque se corta en una hora y reconectamos inmediatamente. Es simplemente un minuto lo que va a necesitar de tiempo para hacer la reconexión. Así que Jordi, si te parece bien, en la segunda parte seguimos dialogando y vamos a responder a las preguntas que nos van a ir pasando Romina, Vicky y demás. Claro que sí. Hasta ahora. Se me están mandando algunos comentarios por, por intercambios que tengo abiertos para que me pasen las preguntas y la verdad que es técnicamente impecable en lo digital y por supuesto en lo conceptual estoy eximido de valoraciones porque todo el mundo lo está viendo, ¿no? Eh, Veo que ya están retomándose todas las conexiones. Estoy esperando un minutito más a que termine la reconexión de todos los que están esperando hacerlo. Ya mientras estoy recibiendo algunas preguntas. Por supuesto, la primera es de Jorge Rojas. por, por supuesto, no solo es primero en el tiempo, sino que tiene un argumento de autoridad para preguntar. Yo previo a empezar con las preguntas, me gustaría cerrar una idea que mencionaste vos, o me gustaría escucharte
reflexionar sobre un punto que está íntimamente conectado con todo lo que venís hablando, ¿no? Pero en definitiva, una cosa es decir que conceptualmente la base conceptual o teórica de la carga de la prueba, de la noción de la institución de la carga de la prueba, puede estar lógicamente desviada. Otra cosa es decir que la regla de juicio en caso de incertidumbre, lo llama carga objetiva de la prueba, regla de juicio en caso de incertidumbre que impone valorar al hecho como no sucedido y por lo tanto pesará las consecuencias prácticas de esa ausencia del hecho sobre la parte, en definitiva, que ese hecho le servía para aplicar la norma a su favor. Y hasta ahí tenemos la base conceptual seriamente dañada, la utilidad de la idea o de la institución seriamente dañada. Y la pregunta que quería formularte es esta. ¿Ves, además de que del problema de la utilidad, es decir, de la redundancia que puede significar una regla que diga en caso de que un hecho no se pruebe, se tiene por no probado o una cosa así, Mm. eh, ¿ves, además de inutilidad, riesgos que la hacen peligrosa? Es decir, no solo no es útil, sino que además puede ser peligrosa, es decir, puede tener consecuencias eh, no queridas o consecuencias disfuncionales, en definitiva, resultados disvaliosos Mm. por la aplicación de esta institución así concebida. Bueno, ¿Se yo, entiende la pregunta, no? sí, sí, perfectamente, no, no, vamos, o sea, y no sé, o sea, me gusta mucho la formulación que además comparto perfectamente. Mira, hay un antecedente de los riesgos de eliminar la carga de la prueba y tú me estás preguntando por los riesgos de no eliminarla, ¿no? El riesgo de eliminarla fue lo que movió a Adolf Bach a decir lo que dijo, ¿no? O sea, a insultar prácticamente a los que no tenían su posición, ¿no? ¿Por qué dijo Adolf Bach eso? Porque Adolf Bach dijo que era una necedad eso de pensar que la carga de la prueba ya no tenía que existir. No, lo dijo fundamentalmente porque le daba mucho miedo que se introdujera en el proceso la prueba de oficio. Claro, si las partes no están cargadas con la prueba, pues entonces, claro, el juez puede probar de oficio. Y fue por eso. O sea, realmente fue por eso y lo explica además, ¿eh? O sea, que realmente el miedo es ese y además es un miedo muy extendido que va y viniendo en nuestra doctrina. En los últimos años, pues ya sabes perfectamente que ha habido una polémica tremenda sobre ese tema entre varios autores, entre Alvarado Belloso de Argentina, Sí. Montero, Cipriani de Italia, Michele Tarufo, etcétera. Yo también participé en eso. En fin, o sea, Jean Picot también estuvo en ese debate, es decir, estuvimos varios. Ahí Eduardo Teiza también participó en el mismo, es decir, que ahí estuvimos en esa cuestión, ¿no? Bueno, lo que me estás preguntando es algo parecido, pero al revés, ¿no? Es decir, ¿y si la dejamos subsistente, esto tiene algún riesgo? Pues a ver, yo de entrada diría que no. Oiga, si usted le quiere llamar al aire, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, es decir, si a usted le gusta hacer ciencia con conceptos vacíos de contenido, pues oiga, ningún problema, ¿no? Pero el problema es que alguien puede venir a intentar llenarlos. Y esa es la cuestión, ¿no? Claro, hay uno de los riesgos que existe y es el que Jordi Farré ha percibido. Yo ahí no lo comparto tanto, ¿no? Pero bueno, pero entiendo lo que él dice, ¿eh? Y el fondo sí que lo comparto, ¿no? Ahí ha venido lo del tema de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Es decir, como tenemos ahí un concepto, pues vamos a darle un contenido y a ver si así, pues bueno, pues lo mantenemos con vida unos años más, ¿no? Y entonces, claro, Jordi habla de que la alteración de la carga, pues hombre, puede ser naturalmente contraproducente porque le estamos dando o estamos presumiendo que una parte tiene más facilidad de probar que otra, porque la carga dinámica es solamente la facilidad de la probatoria, ¿eh? O sea, no es otra cosa, no es un concepto nuevo, es una denominación nueva de algo que ya existía. No en la doctrina española, es algo que existía en Bentham, en su obra, en la del Tratado de las Pruebas Judiciales, ya habla de la facilidad probatoria y se remonta al siglo XIII, a Martino de Fano, es decir, a uno de los comentaristas, es decir, que estamos hablando de los gozadores, hace un montón de años de esta cuestión, de siglos incluso, ¿no?
A mí, claro, eso te puede parecer peligroso, efectivamente, si crees que existe la carga subjetiva, pero como yo creo que no existe, entonces, claro, el hecho de que el juez se la quiera atribuir a alguien o no, pues es algo que no me importa demasiado, pero sí que puede ser peligroso en el sentido de que el juez se lo tome en serio. Y entonces diga, no, 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 cuidado, es que usted, demandado, tiene que probar esto y esto y esto que le digo yo, y si usted no lo prueba, usted va a perder el proceso y la prueba que pueda aportar el demandante nos da exactamente igual porque es usted el que tiene que hacer las cosas. Claro, cuidado que eso sí que es muy peligroso. Porque claro, porque ahí nos estamos cargando el sistema de libre valoración de la prueba. Recuerden lo del parágrafo 286 de la Ley Procesal Civil Alemana. La libre valoración de la prueba requiere la valoración conjunta de todos los materiales de las partes con independencia de quién los haya aportado. Claro, si empezamos a atribuir a una persona prueba esto y prueba lo otro, claro, ¿qué está pasando? Pues que es que estamos volviendo atrás. O sea, nos estamos remontando en el tiempo a algo que ya no debería existir. Estamos eliminando el principio de adquisición probatoria. Es decir, estamos yendo contracorriente. No, si es que esto es muy sencillo, no hace falta ni carga dinámica, ni facilidad probatoria, ni nada. Vamos a ver, tenemos un proceso. Bueno, pues en ese proceso, ¿qué hay que hacer? Pues probar, y el demandante se va a esforzar, y el demandado, por supuesto, se va a esforzar también en demostrar su posición. Y ahí le puede suponer alguna ayuda que le digamos al demandante, no, usted no se preocupe que ya el demandado tiene que probar cosas. No, no supone ninguna ayuda. Los dos, si son inteligentes, van a intentar defender su posición. Y lo que vamos a hacer es traer las pruebas al proceso, no que sean favorables o desfavorables a cada parte, no. Vamos a traer los vestigios y los elementos de convicción que nos permitan averiguar los hechos con independencia de a quién beneficien o a quién perjudiquen. Y eso, nuevamente, vuelve a ser valorar la prueba. Es decir, valorar, vuelvo a decirlo, todo el material probatorio en su conjunto y a partir de ahí extraer las conclusiones que se extraigan, sean cuales fueran. Y si quieren les pongo un ejemplo para que lo vean mejor, ¿no? Porque ustedes pueden decir, por ejemplo, bueno, y en un proceso, por ejemplo, de consumidores, claro, el consumidor tiene que probar que la compañía le prestó mal el servicio telefónico. Pues mire, algo sí, un poquito sí. O sea, uno no puede ir con una demanda diciendo, mi teléfono no funciona. El juez le va a decir, vale, muy bien, ¿y qué? ¿Qué es lo que va a hacer el demandado? El demandado va a decir, su teléfono funcionaba perfectamente. Mira, aquí tengo todos los dictámenes periciales que quiera que demuestran que a esa hora su teléfono funcionaba perfectamente. Proceso perdido. No, si el consumidor no va con alguna prueba complementaria de que efectivamente su teléfono no funcionaba, van a creer a la prueba avasalladora que presente la parte demandada. Exactamente igual que los casos de discriminación por razón de género o discriminación por razón de tendencia sexual, que también los existen, ¿no? Y que también hay varios ordenamientos que imponen una inversión de carga de la prueba en estos sentidos. Una teórica, ya hemos hablado antes que no es inversión ninguna, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. una teórica inversión, ¿no? Claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues mire, a mí no han contratado conmigo porque soy homosexual, por ejemplo, ¿no? Vale, demuéstrelo. No hace falta que lo demuestre mucho, o sea, hace falta únicamente, mire, pues yo he ido aquí, he presentado una solicitud y efectivamente me han dicho que no y no hay motivo aparente para que me digan que no. Vale. ¿Y entonces qué va a hacer el demandado? Pues demostrar que sí que había motivo para que no contratar, pero no tiene nada que ver con una discriminación sexual. Vale. ¿Alguien me puede explicar cuál sería la actitud o la conducta, mejor dicho, probatoria de las partes si no existiera esta regla de inversión? Sería la misma. Sería exactamente la misma. Y ya les pongo el último ejemplo, muy básico, este es el más básico de todos. Demandante, reclama crédito. Demandado dice que ha pagado. ¿Quién tiene que, según la carga subjetiva, quién tiene que probar el crédito? El demandante. ¿Quién tiene que probar que ha pagado? El demandado. Muy bien. Sin carga de la prueba. Imagínense ahora el proceso que no existe la carga de la prueba, no ha existido nunca. ¿Me quieren ustedes decir qué es lo que haría el demandante y el demandado en ese proceso? Pues el demandante, salvo que sea estúpido, va a intentar probar que la deuda existe. Y el demandado, salvo que sea, vamos, tonto de remate, también naturalmente va a decir, pues mire, yo pagué y aquí tengo la prueba de mi pago. Es decir, es que es lo mismo. Es decir, estás enunciando lo evidente. Lo que pasa es que no puedes elevar lo evidente
a categoría, porque no siempre ocurre que demandante y demandado pues pueden probar todo eso, y de ahí que sea necesario traer al proceso todos los vestigios de los hechos que se están alegando en el proceso para que sean demostrados, y a partir de ahí el juez pueda extraer la conclusión que convenga, beneficio de una parte, beneficio de la otra, eso nos da igual. Jordi, si te parece bien, podemos empezar con la ronda de preguntas. Ya tengo varias que me fueron seleccionando, Romina, Victoria, Perfecto. y siempre es una parte muy interesante de estos intercambios, que es tener la posibilidad de interactuar con muchas de la gente que además conocemos y sabemos cuán valiosas son sus estudios y sus reflexiones sobre estos ¿Cómo? temas, ¿no? ¿Cómo no? La primera es de Jorge Rojas, y Jorge pregunta si consideras que existen diferencias conceptuales entre las máximas de la experiencia y las reglas de la sana crítica, ¿sí? Un capítulo vinculado a la valoración de la prueba. Sí, no, yo esto lo he explicado ya varias veces, no existen diferencias, son simplemente, es una terminología distinta. La terminología de reglas de la sana crítica se inventa en España con alguna influencia italiana, con alguna posible influencia italiana, probablemente del derecho canónico, probablemente, pero esto tendría que investigarlo todavía más, pero bueno, claramente la expresión aparece en España en una ley muy concreta de 1834, si no recuerdo mal, en las máximas de experiencia es simplemente una frase una expresión que se inventa Friedrich Einstein en 1895 a la publicación de su famoso libro El conocimiento privado del juez. Y ahí habla de algo que son las máximas de experiencia y que le llama así, aunque él mismo reconoce que no le gusta mucho el nombre, pero que, bueno, que le llama de esta forma para salir del paso y poder utilizar el concepto, y luego al final el concepto hace fortuna. Es un concepto claramente kantiano, ¿no? Claramente derivado de la experiencia como fuente de conocimiento, ¿no? Es decir, es obvio de dónde viene eso. Ahora bien, ¿qué estamos expresando con esos dos conceptos? Estamos expresando lo mismo. Lo mismo que cuando decimos íntima convicción, lo mismo que cuando decimos, pues, cualquiera de estas expresiones o leyes del pensamiento, les llaman también en Alemania, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del razonamiento probatorio, del razonamiento libre del juez, del razonamiento racional, si se me permite la redundancia del juez. Y que además, fíjense que tiene un origen muy primitivo, si ustedes me permiten decirlo así. El origen está básicamente en la inspiración que toman los juristas franceses cuando inventan lo de la íntima convicción. ¿Y de dónde la toman? La toman del jurado inglés. Eso está perfectamente demostrado. ¿Y el jurado inglés cómo decide? Pues libremente. Y decidió simplemente libremente porque no conocía las reglas legales de valoración de la prueba. Y resolvía, según decían los ingleses, según the best of their knowledge. O sea, lo mejor de su conocimiento, que además es una frase que se utiliza bastante en el lenguaje corriente, ¿no? Según lo mejor de mi conocimiento, bueno, pues es una frase corriente, sin más, ¿no? Bueno, pues eso es lo que trata de traducirse como íntima convicción y luego finalmente, pues, regla de la sana crítica, máxima de experiencia, todo. Cuidado, lo último que digo. Daniel González Lagier recientemente ha establecido una diferencia entre los dos conceptos, pero es de él la diferencia, ¿eh? Y él habla de las reglas de la sana crítica como una especie de reglas del bien probar, ¿no? Es decir, de que uno pues tiene que seleccionar diversas hipótesis, tiene que demostrarlas bien. Ahora exactamente no recuerdo cuáles enuncia él, pero básicamente son esas reglas del bien probar. Y las máximas de experiencia las reserva para lo que sería el razonamiento libre, ¿no? Es decir, la valoración racional de la prueba más allá de esas reglas del bien probar. Pero bueno, es una diferencia que podemos decidir aceptar en el futuro. Yo no tengo ningún inconveniente. Está bien, ¿eh? O sea, porque lo que dice Daniel González Lagier efectivamente expresa algo en lo que no habíamos pensado. Bueno, si es así, Y no, pues perfecto. no está de más también destacar que a veces el peso de las palabras por la gramática con la que están formuladas ciertas expresiones clásicas, a veces generan riesgos en sí mismas, y la íntima convicción en nuestro medio, por pronto, ha sido muchas veces utilizado como si efectivamente se hubiera inventado para resolver acerca de los hechos íntimamente, como alguien
resuelve muchas cosas en su intimidad, es decir, sin dar escrutinio, sin permitir escrutinio público de sus razones, ¿no? Ujú. Y a veces, ese es el producto a veces del riesgo de la utilización de expresiones que tal vez en muchas latitudes no existe como riesgo real. Efectivamente, considerar que íntima convicción equivale a algo que yo tengo derecho a hacer sin que nadie me controle, que es lo que puedo hacer en la intimidad, digamos. Sería uno de los problemas que lamentablemente a veces el uso de algunas expresiones conlleva, ¿no? Conlleva, que claramente no es lo que vos muy bien explicaste, acabas de explicar, ¿no? Una segunda pregunta nos hace Jordi, José María Salgado. Muy bien. Él habla de que, reconociendo que los estándares probatorios no podrían objetivarse, ¿cómo podemos establecer cuál es el nivel probatorio necesario en el proceso? ¿No? La pregunta de él, en definitiva, indicaría alguna guía que permita determinar cuál es el nivel probatorio necesario en ausencia de estándares probatorios de lógica segura, llamémosle, ¿no? Bueno, aprovecho para saludar al bueno de José María, a quien también recuerdo con mucho cariño. Y bueno, simplemente yo creo que hay que salir de esta lógica de los niveles probatorios. Es una lógica antigua. Es una lógica, como he explicado antes, del sistema de valoración legal. Y sobre todo no es una lógica verdaderamente verificable, que ese es el problema, ¿no? Porque dices, vale, tengo que llevar a un nivel probatorio. Claro, hay cosas que se pueden cuantificar. Se pueden cuantificar cuántos goles metió Messi en esta temporada. Se pueden cuantificar cuántos libros tengo yo en mi biblioteca. Hay cosas que son cuantificables, pero la convicción que yo tengo no es cuantificable simplemente. No es cuantificable ni con una cifra ni de ninguna otra forma, porque si yo me alejo de una cifra, me estoy alejando de la objetividad. Ese es el problema principal cuando hablo de un nivel de convicción. Claro, nivel es fuerza, fuerza por tanto mesurable. Y si es mesurable, las matemáticas tienen algo que tener que ver con eso que yo estoy expresando. Y claro, tanto es así que en Estados Unidos, pues saben todos ustedes que hay autores que sitúan el más allá de toda duda razonable en el 80%. Y dices, vale, pero ¿cómo llegas a este 80%? ¿No? Larry Laudan, que es un autor que yo admiro, bueno, no yo creo que todos, todo el mundo admiramos muchísimo, ¿no? Pues en la última conferencia que le escuché, que además yo le, le moderé, ¿no? Bueno, él allí yo creo que intentaba hacer trampas. Y perdón que lo diga así, ¿no? Pero se lo diría él mismo. Porque él decía, bueno, si en un proceso la prueba que estamos presentando es una prueba de ADN y tenemos una convicción de que esa prueba es cierta al 98%, por ejemplo, pues entonces la convicción en ese proceso es del 98% y ya tengo el más allá de toda duda razonable cuantificable científicamente. Y claro, no, eso es hacer trampas. Es hacer trampas porque en un proceso no solamente una prueba es esencial. Es más, si en un proceso te dejas llevar solamente de la prueba de ADN, es probable que te engañes mucho. Porque lo primero que te tienes que preguntar es cómo ha llegado ese ADN allí y en qué circunstancias. Y eso ya no te lo va a decir la prueba de ADN. La prueba de ADN no es una película que te haya filmado cómo sucedieron los hechos, no. Simplemente, claro, tú has encontrado, pues no lo sé, por ejemplo, pues líquido seminal de una persona a la que acusas como posible violador y asesino de otra, pues que está muerta y ese líquido seminal pues está en su vagina. Entonces, a ver, hay una cosa que es obvia. Esas dos personas tuvieron una relación sexual. Porque pensar en cualquier otra hipótesis, pues hombre, pues parecería absurdo, ¿no? Ahora bien, no sabemos si ha sido evidente, si ha sido una relación violenta o no ha sido una relación violenta. O después vino otra persona que no eyaculó y que realmente fue el autor de la violación. Y el primero, pues simplemente era el novio de la chica que no hizo absolutamente nada y tuvo una relación con ella absolutamente convencional. Es que no lo puedes saber. Y este caso que estoy contando ha sucedido, no me lo estoy inventando. Esto ha sucedido, ¿no? Entonces, claro, si te guías por la prueba de ADN, pues evidentemente no puedes tener esa convicción del 98%. No, yo lo que afirmo es que la convicción que tienes que tener en el proceso es aquella que puedas motivar, simplemente.
Aquella que puedas motivar, ¿cómo? De una forma convincente para la enorme mayoría de observadores. Entonces, bueno, si lo haces bien y tienes suerte y consigues convencer a los que te lean, fantástico. Y si no, pues no será una motivación convincente y si los que te lean son los del Tribunal Superior y no les convences tu sentencia, pues te la van a revocar. Es así, pero eso no lo arreglamos con niveles probatorios. No nos sirve para nada. Ujú. Eh, bueno, acá lo tenemos conectado el doctor Arasi, Roland Arasi, gran referente, querido maestro de la Universidad de Buenos Aires. Eh, pero la próxima pregunta que quería hacerte es del doctor Chapero, que pregunta, ¿qué pasa con los sujetos vulnerables en el proceso en relación a la prueba? Por su dificultad para probar determinado hecho, ¿no aparece el concepto de facilidad probatoria un progreso? No parece el concepto de facilidad probatoria un progreso para la situación en la que en definitiva se está resolviendo hechos vinculados a personas en situación de vulnerabilidad. Claro, lo hemos explicado. Bueno, aprovecho para saludar a Roland Arasi. Fue prácticamente el primer procesalista argentino que conocí hace muchos años, ¿no? Yo creo que él no se acordará, pero yo me acuerdo perfectamente de aquel encuentro en Barcelona porque bueno, a diferencia de otros muchos, cuando uno es muy joven, pues la verdad es que no era fácil hablar con algunas personas, ¿no? Y en cambio, Roland Arasi siempre fue muy abierto, ¿no? O sea, muy franco y la verdad es que me trató muy bien, ¿no? Y por eso le tengo gran estima y gran recuerdo, ¿no? Porque me trató bien cuando a mí no me conocía nadie, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que uno lo lleva en el recuerdo, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta, ¿no? Bien, parecía un avance en su momento lo de la facilidad probatoria. Se lo parecía a todo el mundo, ¿eh? Fíjense, un avance con una historia de 8 siglos, ¿no? O sea, un avance relativo, ¿no? Pero parecía un avance porque era una idea que había quedado en el olvido. La obra de Bentham se había leído, pero por alguna razón, y esto pasa a veces, ¿no? Pues oye, pues se traspapela esa idea y se olvida uno de ella, ¿no? Y había quedado completamente en el olvido esa idea, ¿no? Claro, considerando las circunstancias ahora tal y como las tenemos y valorando la prueba objetivamente o lo más objetivamente que podamos, lo cierto es que decirle al consumidor o al sujeto vulnerable, usted esté tranquilo que aquí probando poco va a ganar el proceso, no es realista. No es realista. Es que no es verdad. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Es cierto que no va a tener que exponer absolutamente cómo hubiera sido todo lo que tendría que haber probado en condiciones normales, es cierto, porque entre otras razones es que no puede aportar esa prueba, ¿no? O sea, no tiene medios para aportarla, ¿no? Pero sí que esperamos que lo haga, definitiva, pues naturalmente la otra parte. Entonces me estará diciendo que me esté escuchando, bueno, ¿eso es la facilidad probatoria? Sí, pero no hay obligación de hacerlo. Y además, cuidado, es una ingenuidad pensar que la parte demandada va a aportar lo que le beneficia al demandante. No, lo que aporta lo aportará lo más distorsionado que pueda en beneficio de su posición. Y esto lo vemos en cualquier proceso ante una gran compañía, sea de computadoras, sea de teléfono, sea Samsung, sea Facebook, sea la que sea, cada vez que tienen un pleito, pues teóricamente se da esa situación en que tenemos a un ciudadano pequeñito y tenemos a Samsung, ¿no? Que es una cosa pues así de grande, ¿no? Y Samsung hace lo que le da la gana en el proceso, naturalmente, ¿no? Y teóricamente tiene la carga de la prueba, la facilidad probatoria, la inversión, al final acaba siendo algo muy parecido, ¿no? Y Samsung hace lo que le da la gana. Es decir, o sea, son normas realmente que al final se acaban convirtiendo en un brindis al sol. No sirven verdaderamente para nada. Y es más, uno puede decir, bueno, pero es que el demandado en el proceso no tiene que probar nada, porque si el demandante no prueba el hecho constitutivo, entonces el demandado no tiene que probar nada y aún así ganaría el proceso. Vale, pero no es cierto. Es que no es cierto, porque no hay ningún demandado que vaya al proceso con una mano delante y otra detrás, si me permiten la expresión. Es decir, no hay nadie que vaya desnudo, que vaya desarmado a un proceso.
el demandado, por supuesto que va a llevar lo mejor que pueda para ganar el proceso, naturalmente. Y si no lo hace, va a perder. Porque por poco que diga el demandante, acabará ganando el proceso si el demandado no dice nada. Por tanto, al final, estamos hablando de situaciones en las cuales lo que queremos es tener toda la prueba posible para que el juez la pueda valorar. Eso es lo que queremos. Y ahí, pues efectivamente, lo de la facilidad probatoria nos ayuda verdaderamente muy poco. Es más, establecemos una presunción, que eso es lo que molesta a Jordi Ferrer, establecemos una presunción de que hay alguien que va a poder probar mejor. Y eso no siempre es cierto. O sea, de hecho, la propia noción de carga subjetiva está valorada, está trabajada sobre el principio de facilidad probatoria, si ustedes se dan cuenta. Claro, ¿por qué le decimos al demandante que pruebe el hecho constitutivo? Porque, bueno, normalmente te es más fácil probar el hecho constitutivo. ¿Por qué le decimos al demandante que pruebe el hecho expeditivo? Porque le es más fácil. O sea, yo puedo probar los créditos que tiene alguien, que tengo yo contra alguien. Y quien ha pagado, pues podrá demostrar el pago, pero todos ustedes saben que eso no es así. Pagamos con tarjetas de crédito 1000 veces y ¿cuánta gente se guarda el recibo? Y entonces me quedo sin prueba del pago. Es decir, no siempre es así. Es decir, no se refleja realmente la realidad. Uh-huh. Hay una pregunta también de Alejandro Verdaguer. Nos dice Alejandro, ¿es perfectamente posible que, por ejemplo, en un juicio de mala praxis no se pueda determinar si el médico obró o no con culpa? En ese caso, bueno, es algo parecido por ahí la línea de la pregunta, ¿no es importante saber quién tiene la carga de la prueba en ese caso? No, yo creo que en ese caso tampoco. Es decir, me insisto otra vez en la conclusión y ahora sí que voy a ser breve, ¿no? Lo que queremos saber es qué es lo que ha ocurrido ahí. Y a partir de ahí lo que haremos será sencillamente esperar que cada parte aporte la prueba en defensa de su posición. Y si no es así, pues el juez tiene alguna posibilidad de prueba de oficio también también en el proceso o de valorar lo mínimo que tenga y por lo menos va a tener la declaración de una parte y la declaración de la otra. Es decir, y eso es una prueba también, ¿eh? Que el juez tiene que valorar. Teniendo eso, lo que tiene que hacer el juez es valorar lo que tenga, no partir de presunciones de, bueno, si este no dice algo es porque lo está ocultando. No, no tiene por qué. Es posible que realmente no lo sepa. Con lo cual, lo que queremos es conseguir la máxima cantidad de pruebas y eso es lo que tenemos que obtener. Eso, en algún sentido, a mí siempre me ha llevado a creer que en el tema de la facilidad probatoria o la carga dinámica hay que distinguir muy bien qué es lo que se está exigiendo de la persona para que tenga un sentido epistémico valioso, en definitiva. Decirle a quien tiene facilidad, obligarlo en términos americanos, si queremos, con la mayor intensidad posible, con deberes muy intensos y muy intensamente sancionados, o al menos cargarlo con perdón de la expresión, cargarlo con la necesidad de aportar esos elementos o sancionarlos probatoriamente en ausencia de esos elementos, no significando eso imponerle un resultado, es decir, que él sea quien tenga que acreditar la inexistencia del hecho que el otro debió probar como existente, etcétera, porque eso es una exigencia de resultado que no es epistémicamente, no tiene un justificativo epistémico, pero sí, en cambio, es valioso imponer a través de lo que los ordenamientos puedan, según la cultura que cada sistema legal tiene y la tolerancia a esa clase de exigencias, imponer que quien esté a cargo, quien tenga elementos valiosos para la decisión, tenga la necesidad de aportarlos o sufra las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Ujú. Sí, eso en el sistema anglosajón efectivamente es así, porque tenemos que pensar en que también en el proceso civil se puede tratar de un juicio por jurado. Depende del Estado, naturalmente, y depende de lo que haya elegido las partes, porque en Estados Unidos el derecho es el jurado es un derecho, no es un deber, ¿eh? Que eso se entiende mal cuando se copia la institución. El jurado es un derecho, no un deber. Es decir, no se puede imponer ser juzgado por un jurado, uno tiene que poder escoger, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene que dejar a un jurado juzgar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prepararle muy bien el caso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? Pues bueno, pues hacen un preliminary ruling o judgment, ¿no?
una fase preliminar en la cual ante un juez el juez examina pues qué pruebas van a presentar al proceso. Y entonces ve si efectivamente pues la parte demandante está presentando sus pruebas y la parte demandada está presentando las suyas, ¿no? Y por supuesto eso lo cubren, ¿no? El juez lo que hace, además de eso, es ver la calidad científica, por ejemplo, de los dictámenes periciales que están aportando. Entonces, bueno, una vez que efectivamente ha dado por buenas, es decir, es una fase de admisión de la prueba para entendernos, ¿eh? Una vez que ha dado por buenas las pruebas que va a presentar cada parte y ve que esas pruebas no van a desorientar maliciosamente al jurado, es decir, no lo van a manipular, pues entonces dice, vale, pues con estas pruebas van ustedes a juicio, se la presentan al jurado y aquí paz y después gloria porque yo ya he acabado mi trabajo. Es el jurado el que tiene que hacerlo, claro. Estamos hablando de un sistema que no tiene nada que ver con el nuestro. Claro, en nuestro sistema tenemos a un juez que hace todo eso. Entonces, claro, el juez, si le están manipulando ya se dará cuenta. El juez, si ve que no tiene prueba suficiente, ya la ordenará de oficio, si puede, al final del proceso. Si en la fase de admisión cree que le falta, que le puede faltar algo, pues también podría llegar a indicarlo. Por ejemplo, en España, pues puede llegar hasta sugerir hechos que querría probar y que no encuentra que tengan prueba suficiente, ¿no? Todo eso, pues efectivamente dibuja un sistema de libre valoración en el cual el juez se ocupa de todos esos asuntos y en el cual pues también la carga vuelve a no tener un auténtico valor. Em, Tengo dos últimas preguntas que creo que van a tener una respuesta, porque en algún sentido alguna de ellas me parece que ya ha tenido posición tuya explicada, pero vale la pena para reforzar en definitiva el punto. Nos pregunta, no tengo el autor de la pregunta, pero sí se colocó en el chat, dice, basado en la suposición de que no existe la carga de la prueba, ¿cómo se debe resolver el non-liquid? Uh-huh. Claro, es que el non-liquid, pues bueno, me lo puede decir la misma persona que me lo ha preguntado. Vamos a un proceso. El demandante no aporta prueba del crédito y el demandado no aporta prueba de que ha pagado. ¿Qué hacemos? No existe la carga de la prueba, ¿no? ¿Qué hacemos? No hay hechos que permitan aplicar la sanción de la norma que dice que hay que pagar a quien le dé un crédito. Porque, Por tanto, fallamos a favor del demandado. No hay non-liquid. Y esto mismo que acabo de decir lo podemos aplicar a cualquier otro proceso. Es decir, claro, si ya lo que es el hecho principal que estamos juzgando está exento de prueba, está ausente de prueba, es que no podemos continuar adelante. Por tanto, es que no se va a dar una situación de non-liquid. Lo que está diciendo esta persona o lo que en realidad probablemente se está refiriendo es a que sí que haya prueba en el proceso. A que sí que haya prueba. Pero el juez tenga dudas. Bueno, entonces claro, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿La carga de la prueba le va a ayudar ahí? No, ahí sí que no. La carga de la prueba ahí no ayuda, porque la carga de la prueba solamente ayuda cuando hay ausencia de prueba según la doctrina alemana. Pero ya hemos visto, lo acabamos de ver con este ejemplo, que cuando hay ausencia de prueba tenemos una solución absolutamente intuitiva, clara y directa y unívoca, no puede ser otra. Y oiga, si usted tiene prueba, pues mire, valórela, no espere ningún tipo de regla, de varita mágica, ¿no? Para resolver el asunto, ni muchísimo menos. O sea, usted tiene prueba, valórela y es usted juez. Confiamos en usted, la sociedad confía en usted para emitir un juicio justo. Bueno, pues inténtelo. ¿Y qué pasa? Que el ordenamiento le impide decir, mire, tengo dudas, no lo sé. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si el ordenamiento se lo impide, tendrá usted que optar por una opción o por otra. No puede hacer otra cosa. Y por tanto va a dictar una sentencia. Así es. Jordi, la pregunta, la última que tengo es de Analía Reyes. Pregunta, ¿qué relación encuentras entre las reglas de evidencia? Analía se dedica bastante al proceso penal. Entre Uh-huh. las reglas de evidencia y el tema de la carga de la prueba o los criterios de valoración de la prueba. Uh-huh. Yo tengo una pregunta para Analia. Cuando habla de carga de reglas de evidencia, ¿a qué se refiere? Sí, probablemente sean toda la construcción que se hace acerca de cómo eh, se deben desarrollar los interrogatorios, lo que se conoce Vale, más como las prácticas. vale, 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 Calculo vale. yo, pero la estoy
parafraseando, ella me podrá decir, no, no me estoy refiriendo a eso en particular en este momento, pero Bueno, pues si nos lo aclaran en el chat en un momento, pues mientras voy contestando, pues bueno, entre tanto, mira, si, porque me entró in extremis una pregunta de Agustín Silva, que es de La Plata. Él habla también vuelve sobre la idea de cómo hacer para tratar las asimetrías probatorias si no es a través de la noción de la carga de la prueba. mm, Si encuentras posiciones para favorecer la tarea acreditante en situaciones de asimetrías probatorias mm. distintas, evidentemente, a trasladar la carga de la prueba, ¿no? No, no, es que no hay que ver ninguna simetría, ¿no? O sea, simplemente, vamos a ver, el juez tiene ahí a una parte débil y una parte pues que no es débil. A partir de ahí el juez es obvio que va a mirarse con cariño a la parte débil porque sabe que la parte no débil, pues la parte fuerte, pues es una parte elefantiásica, aplastante. Eso ya va de suyo, ¿no? O sea, realmente si quieres ser un juez auténticamente imparcial tiene que restaurar la igualdad de las partes y eso no va a querer decir que deja de ser imparcial. Cuidado con esto, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente lo que haces es adaptarte a las circunstancias. Entonces el juez sabe que efectivamente el demandante pues, puede aportar poco, naturalmente, en ese caso, ¿no? Y el demandado, pues en cambio, puede aportar mucho. Entonces, a partir de ahí, en función de la prueba que le venga al proceso, pues el juez podrá establecer una cosa u otra, ¿no? Pero teniendo en cuenta, pues efectivamente, esos déficits que existen ahí. Pero todo lo que estoy diciendo vuelve a ser una cuestión de valoración de la prueba, no es una cuestión de carga de la prueba. Es decir, no estamos sancionando a nadie por no aportar una prueba, que eso sí que sería la carga de la prueba. No, no. Sencillamente estamos valorando lo que tenemos. Entonces, claro, lo que tengo aquí como juez que es, hombre, poquita prueba que me haya aportado el demandante y mucha prueba que me ha aportado el demandado. Bueno, ya, claro, pero es que el demandado, a ver, puede aportar lo que le dé la gana. A ver, lo poquito que ha aportado el demandante, ¿qué es? Ah, es esto, bien. Bueno, pues voy a mirar lo que ha aportado el demandado a ver si puedo encontrar yo algo ahí que efectivamente sustente lo que dice el demandante. Es decir, voy a valorar la prueba, voy a valorar libremente la prueba y así es como se resuelven los casos. Es decir, no hay reglas mágicas. ¿Qué ha pasado? Que claro, que durante 8 siglos las hubo. Claro, desde el siglo XII aproximadamente hasta el siglo XIX existían las reglas legales de valoración de la prueba, que eran fantásticas. Claro, al juez se le ponía muy fácil, pero ahora ya no existen. Y no podemos tener nostalgia en esas reglas. Tenemos que darnos cuenta de que actualmente juzgar es complicado. Y naturalmente no está al alcance de cualquiera. Y por ello tenemos que preparar, formar, capacitar especialmente a nuestros jueces para que sí que sean capaces de valorar debidamente la prueba. Y eso es lo que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en los próximos años, pero no en buscar reglas mágicas, ¿no? Y en ese esfuerzo de capacitarles, pues, ¿qué va a pasar? Lo que decía el profesor Leandro Giannini al principio, ¿no? De que yo me he dedicado, pues, a conocimientos extrajurídicos aplicados al derecho procesal. Efectivamente, es que para valorar la prueba hace falta eso. Es que, o sea, si usted quiere valorar realmente la prueba testifical, o sabe psicología del testimonio o no puede valorar la prueba testifical. Si usted quiere valorar una prueba pericial, tendrá que saber algo de los saberes del perito que le está hablando. Es que si no, no va a poder. Si usted quiere valorar un documento, tendrá que saber semiótica textual y todo eso no es derecho. Tenemos que asumir que una materia no es autosuficiente para explicar todos los problemas que se plantean, sino que tenemos que recurrir también a otras ciencias. Y esa es la grandeza del derecho como ciencia social, ¿no? Que claro, que nos toca referirnos a muchos aspectos de la realidad y por eso hay muchas ciencias que están implicadas. Pero bueno, eso hace de nosotros, pues, en definitiva, una ciencia bastante más divertida que lo que se piensa en la sociedad por ahí, ¿no? Que nos aprendemos artículos de memoria y cosas de estas, ¿no? Pues no, al contrario, es algo mucho más divertido que todo eso. Tengo que destacar además, y lo hago en público, Jordi ha tenido la generosidad para muchos jóvenes argentinos que se han querido dedicar al estudio de esos capítulos vacantes en nuestro derecho procesal, por lo menos en el local, y diría en buena medida el derecho procesal comparado, ha tenido la generosidad de intercambiar con ellos muy buena cantidad de materiales y discusiones
que lo transforman en más que un referente de la disciplina, sino además en eso que aproxima a los buenos profesores y maestros, que son los que tienen esa capacidad de brindar a los demás herramientas para desarrollar su conocimiento y su vocación. Nos aclara Analía, Jordi, dice, sí, es lo que dice Leandro. Está relacionado, entonces ella hacía la pregunta sobre las reglas de evidencia y se refería, claro, a las reglas que en el derecho americano, con toda su tradición de jurados, etcétera, que tanto Damasca ha enjuiciado como quizás un producto de una cultura que no tiene tanta traslación a los juicios reales, que pocos van por jurados, pero que limitan esas reglas de evidencia, limitan el acceso a cierto material Sí. epistémico para el proceso, porque no puedes preguntar de determinada manera, porque no le puedes preguntar a ciertas personas, porque puedes influenciar indebidamente a alguien que en realidad no está ahí para influenciarlo, porque Sí, no sí, sí. necesariamente. Bueno, esas Lo tengo reglas claro. generales sobre admisibilidad y valoración final de la prueba, ¿no? Sí, sí, ¿Qué no, lo tengo relación claro. encuentras entre esas reglas, era la pregunta, y las ideas de carga de la prueba y de los criterios de valoración de la prueba? Pues hay una ligazón o hay una relación pues verdaderamente directa entre una cosa y la otra. Fíjese, esas evidence rules, ¿no? O esas reglas de evidencia que me ha despistado por la traducción. Claro, se está refiriendo a las hearsay rules, a todos los privileges y todo eso, Exacto, claro, exacto. efectivamente, ¿no? Pues es una cosa que la verdad es que es irónica de expresarla así, porque uno podría pensar que como en Estados Unidos siempre han tenido el jurado, pues se vieron completamente libres del sistema de valoración legal de la prueba, pero no es cierto, Mm. no es cierto. Esas reglas de valoración legal existieron también en el derecho inglés. Lo que pasa es que no las tenía en cuenta el jurado porque no las conocía, sino que las tenía en cuenta el juez en esa fase previa de la que estábamos hablando antes. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es que esas reglas son reglas de prueba legal. Son los restos de la prueba legal. O sea, todas las hearsay rules, que tienen además un montón de excepciones, ¿no? Son simplemente los restos de la exclusión del testimonio de oídas o testimonio de referencia en el proceso como prueba válida, particularmente en el proceso penal. Estaba prohibido, ¿no? Esa prueba, ¿no? Todos los privileges pues, son efectivamente pues, exclusiones probatorias de otra época en función de diversos intereses actualmente más políticos que otra cosa, ¿no? Pero también, pues, que tienen que ver con el derecho a la intimidad o que tienen que ver con el secreto periodístico, por ejemplo, es decir, con la libertad de expresión o con la libertad de prensa. Claro, todo eso ya es más actual, pero en el fondo es una evolución de esas antiguas reglas que lo que hacían era excluir al juez de una parte de la realidad porque el legislador se había considerado tan inteligente como para poderle decir al juez, oiga, usted no va a ver esta parte de la realidad. Bueno, pues eso en derecho anglosajón quedó, y quedó mucho, ¿no? Hasta el punto que lo han elevado a categoría y se han olvidado que todo eso viene del sistema legal. Pero ya que me hace la pregunta, acabo ya diciéndole exactamente de dónde viene todo ello, ¿no? O sea, o cuándo se formula todo ello. Mire, son reglas verdaderamente muy antiguas, son las primeras reglas de valoración legal, que estaban ya incluso algunas referidas de ellas en el Códex de Justiniano, o sea, fíjense ustedes si se remontan a tiempo, pero que fueron elevadas a una categoría máxima ya en la Edad Media. ¿Por qué? Porque los glosadores quisieron controlar mucho a los jueces. Quisieron controlarles mucho. ¿Por qué? Pues porque pertenecían a clases sociales diferentes. El juez solía ser el delegado de un noble. Y en cambio las partes en aquel momento, estamos hablando del siglo XII aproximadamente, pues eran mercaderes, eran comerciantes, es decir, pertenecían a la burguesía. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que los burgueses tenían que someter sus controversias a un noble. Evidentemente eso no les gustaba. ¿Y entonces qué es lo que hicieron? Pues bueno, aprovechando que controlaban los burgueses las universidades, a la gente que estudiaba, pues dijeron, oye, vamos a crear un sistema en el cual el juez solamente decida según lo que aleguen y prueben las partes, el secundum allegata et probata partium. De ahí viene. Es decir, vamos a atarle las manos al juez y que no vaya ultra petita partium, que no vaya más allá de lo que digan las partes y que esté completamente controlada por nosotras, que no
que no decida según su conciencia. Eso lo dice Azón, ¿eh? O sea, en ese mismo pasaje del segundo Malegata et probata, que no vaya más allá, ¿no? Y además le cogieron gusto, le tomaron gusto a esta manera de razonar y dijeron, oye, y además vamos a apartarle de lo que no queremos que vea. Y por tanto, oye, a los testigos que sean judíos, que sean árabes, que sean pues de condición que no nos gusta, todos estos los apartamos, a los menores también, a los familiares también, a los testimonios de oídas fuera también, estos no queremos que los oigan. Es decir, trataban de acotar absolutamente la actividad del juez para que no se fuera por donde él quisiera, ¿no? Y ese es el origen de todo. Y cuidado porque es un origen común en derecho continental y en derecho anglosajón, porque en esa época todos los juristas, también los ingleses, iban a estudiar a Bolonia, que es de donde viene todo eso. Y por eso el sistema es común. Otra cosa es que después en el mundo anglosajón esto se ha olvidado, ¿no? Por una serie de razones que explico en un artículo que publiqué hace muy poco sobre el origen, por cierto, inglés, no se asusten, origen inglés de la casación. De Ahí la explico, casación. ahí explico Lo leí el porque artículo, lo leí. lo leíste, ¿no? Eso da para otra conferencia. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, Jordi, hemos abusado de tu Nada, generosidad con las preguntas y la verdad que es un honor haber podido participar de este diálogo. Agradezco nuevamente a la asociación porque está haciendo un gran trabajo eh, con la posibilidad de incorporar esta selección de talentos del derecho procesal internacional, entrando en conversación con nosotros, intercambiando con la gente que está conectada. En breve vamos a poder retomar nuestra sana costumbre de discutir también al lado de un buen Malbec o al lado de un ojo de bife en su punto justo. Entre tanto, las circunstancias nos han forzado a esto y me alegro que a través de este intercambio también podamos seguir interactuando. claro que sí, para mí ha sido un enorme placer. Leandro, te agradezco la interlocución, la calidad de las preguntas, el contenido científico que siempre le imprimes a todo lo que hace, también a la moderación que has tenido hoy y en definitiva, pues una vez más por tu amistad y la del resto de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Gracias, Jordi. La semana que viene va a estar con nosotros una compatriota tuya, María Anclaes Sánchez, catedrática de Mm, Derecho Penal de la Universidad de Cádiz. Va a hablar sobre perspectiva de género, derecho penal y proceso. Va a estar coordinada el intercambio por Victoria Mosman, amiga común también. mm. Así que los esperamos el miércoles que viene, como siempre. Eh, a través del canal de la Asociación Argentina. Jordi, muchas gracias, ¿eh? Gracias Saludos a a todos. ustedes. Buenas noches. Saludos. Saludos.